Bienvenidos a este espacio de diálogo. Hoy vamos a entrevistar a Tali Ponce Cepeda, periodista, editora con más de 13 años de experiencia y graduada en la maestría de periodismo digital aquí en la Universidad Casagrande. También vamos a entrevistar a Juan Manuel Guzmán. Él es abogado especializado en Derecho Penal. Ellos han venido esta mañana a la Universidad Casagrande a dictar un taller para periodistas sobre Derecho Penal y Derecho Constitucional. Veamos. Para ambos es la primera pregunta. Tali y Juan Manuel, bienvenidos a este espacio. ¿Cómo ustedes creen que una sólida formación en Derecho Constitucional y Penal pueda mejorar la calidad del periodismo investigativo? ¿Qué herramientas específicas hoy ustedes le han brindado a los periodistas para abordar estos temas complejos como corrupción, derechos humanos o seguridad pública? Gracias, Bianca, por este espacio. Creo que lo decía hoy cuando íbamos a arrancar el taller, ¿no? Hoy el contexto social, económico y político del país nos obliga prácticamente a los periodistas. Es como un tema urgente saber a profundidad de conocimientos técnicos, jurídicos, más allá de lo que hemos estado acostumbrados como a conocer. Sabemos que hay términos que antes nos eran quizás ajenos y hoy son parte diaria de nuestra rutina, de nuestro trabajo, de nuestra cobertura. Hablar de narcotráfico, de crimen organizado, de delincuencia organizada, corrupción en los más altos niveles del Estado, es algo normal, ¿no? Y eso, por supuesto, que nos obliga a estar informados para informar a su vez nosotros con precisión a la ciudadanía y a las personas que están esperando entender la información para también no solamente contextualizarse, sino tomar decisiones más acertadas respecto a todo lo que pasa. Juan Manuel. Bueno, mira, me parece que el periodismo de investigación cumple un rol crucial en las sociedades. Y bueno, cuando tienes sociedades como la nuestra, donde podemos ver que el crimen está tan descontrolado y tiene matices que ya ni siquiera la política pública lo ha podido descifrar, tienes ya componentes de criminalidad compleja, transnacional, internacional, ya con economías consolidadas, paralelas. Me parece que el periodismo de investigación cumple un rol incluso más importante porque pasa a ser como un aliado importantísimo del órgano investigativo oficial, prosecutorial, que es la Fiscalía, ¿no? Entonces me parece que el periodista de investigación, a fin de cuentas, si lo vemos en concepto, lo que busca es lo mismo, a fin de cuentas, traer soporte investigativo, conclusiones, ayudas, herramientas que nos den respuestas para hacer frente al crimen. Entonces, yo creo que en esa línea, mientras más capacitación tenga un periodista de investigación en cuanto al proceso penal, los conceptos, las tácticas criminales, contracriminales que existan, las tácticas de prosecución penal que existan, van a tener muchas más herramientas para poder traer a la mesa material que pueda realmente coadyuvar a la prosecución penal y poder conseguir condenas con su ayuda, digamos. Juan Manuel y también Tali, si tú gustas responder esta pregunta, desde su perspectiva jurídica, ¿cuáles son los principales riesgos que pueden enfrentar los periodistas que no cuentan con esta formación legal para cubrir este tipo de temas? Bueno, a ver, los riesgos principales creo que son los que hemos visto todos estos años, ¿no? Comunicación incorrecta de cosas que están ocurriendo en fase investigativa. De hecho, me parece que el solo hecho de comunicar ciertas cosas que están siendo investigadas puede ser una estrategia, digamos, inconveniente. Hay cosas que están siendo investigadas que no deberían conocerse, incluso para efectos de capacidad de reacción y sorpresas. Entonces, creo que la toma de decisiones investigativas y de comunicar las investigaciones es un tema que debería manejarse muy estratégicamente. Creo que también uno de los riesgos es que la sociedad termine informándose de una manera equivocada, ya sea terminológicamente, ya sea por momentos procesales que no son momentos procesales como se están comunicando, o incluso delitos que no son delitos como se los está comunicando. Creo que la inexactitud de la información tiene un costo muy alto a nivel de opinión pública y sentir social. Y bueno, creo que eso sería por mi parte mi respuesta. Sí, yo estoy de acuerdo, pero creo que agregaría también el riesgo que el desconocimiento de cómo funciona el sistema de justicia nos puede como llevar a, sin querer,
mediatizar ciertos casos con sesgo favoreciendo a políticos o poderes de facto como de turno que no conocemos realmente como lo que está detrás, pero esto es producto de la falta de conocimiento y la falta de investigación previa o acercamiento con esta clase de temas. Y otra cosa que me parece como fundamental hablarlo ahorita es que justamente los periodistas que estamos cubriendo crimen organizado, narcotráfico, temas similares o afines, que por ejemplo el tema de cárceles, que lo estamos cubriendo en Indómita, estamos expuestos a riesgos de seguridad y riesgos legales nosotros mismos, no solamente lo que comunicamos, sino nosotros como físicamente, en cuanto a seguridad electrónica o incluso como amenazas que podemos sufrir también detenciones arbitrarias. Es un contexto bastante difícil y bastante complejo el actual para ejercer nuestro trabajo y creo que es fundamental conocer también esto porque nos habla de nuestros derechos y cómo podemos estar protegidos en caso de que algo pase. Las estadísticas que tienen Fundación Periodistas Sin Cadenas y Fundamedios ya nos hablan de esta alerta. Hay periodistas que han tenido que ser exiliados, hay periodistas que han recibido amenazas. Desde el 2018 venimos enfrentando una crisis evidente en nuestra profesión con el asesinato de 3 colegas del Grupo El Comercio en la frontera, ¿no?, con Colombia. Entonces es importantísimo que conozcamos también cómo podemos estar nosotros protegidos desde lo legal para hacer nuestro trabajo y hacerlo con garantías. Perfecto, Tali. Y cuéntanos, ¿has enfrentado alguna situación en tu carrera a lo largo de tus 13 años de experiencia en el que haber tenido estos conocimientos legales y más profundos te hubieran sido de un poco más de utilidad? Sí, en realidad, cuando yo empiezo a hacer periodismo de investigación, empiezo con la cobertura desde el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos, que parece, quizás desde lo distante, que no tiene nada que ver con una formación jurídica, pero en realidad tiene todo que ver, ¿no? Muchas de las grandes conquistas que tienen que ver con derechos humanos o con género se han realizado a través de instancias judiciales. Ahora estamos viendo, por ejemplo, lo que pasa en el caso del aborto en la Corte Constitucional. Entonces, para las personas que están cubriendo temas de derechos humanos como eutanasia, matrimonio igualitario, aborto, nos sirve muchísimo conocer el tema de constitucional, pero también me parece que es una invitación para ver más allá y, por ejemplo, entender cómo funcionan los estándares internacionales en cuanto a derechos. En 2020 yo cubrí un tema de investigación de muy largo aliento sobre el caso Paola Guzmán Albarracín, que es un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y fue una investigación que fue tan profunda que incluso fue anexada a los alegatos escritos de la defensa de la familia de Paola Guzmán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si yo hubiera tenido quizás un conocimiento más profundo, previo, antes de realizar esa investigación, creo que a pesar de haber sido un buen trabajo, hubiera sido como mucho más sencillo de hacerlo. Y me parece que todos los periodistas, independientemente de lo que cubramos, deberíamos tener, aunque sea un conocimiento básico, sobre todo ahora lo que te decía, no es necesario hacer periodismo de investigación para tener que saber estas cosas. Probablemente si estoy en una redacción, en un canal de televisión y tengo que cubrir breaking news, necesito entender los términos básicos para poder contar, aunque sea en 5 minutos, en 1 minuto, en 30 segundos, lo que está pasando sin contribuir a la desinformación. Esta pregunta última para los dos. ¿Ustedes consideran que las escuelas de periodismo aquí en Ecuador le están poniendo suficiente énfasis a la formación jurídica de todos sus estudiantes? ¿Qué cambios ustedes podrían recomendar para una mejor preparación de futuros periodistas? Bueno, yo empiezo respondiéndola, digamos, confesando mi desconocimiento de cómo está la situación de la formación periodística, sinceramente. Pero tengo la sensación, me da la impresión de que no hay suficiente formación jurídica en ningún ámbito, incluso en el propio de la educación jurídica. Cada vez las escuelas de derecho se reducen más en sus años de estudio y si eso está pasando pues en las escuelas de derecho, me atrevería a pensar que esa escasez la vamos a encontrar en todos lados y como ya anticipamos, el periodismo es una actividad que no puede ser ajena a estas realidades. Entonces creería que siempre viene mejor implementar mucho más educación jurídica de distintas ópticas en el periodismo, sinceramente. Yo creo que estamos enfrentando una crisis en general de educación y de academia, ¿no? Post pandemia. Vemos que cada vez las universidades tienen menos estudiantes y en Ecuador está pasando que están cerrando las facultades de comunicación o específicamente las carreras de periodismo, ¿no? Se empieza a ver como un scope más amplio la comunicación y no se forma en periodismo específicamente. Entonces, si estamos perdiendo la formación periodística como tal, lo estamos perdiendo aún más la formación periodística con especialización como en el tema jurídico y de derecho. Creo que además es súper importante prestarle atención
a cómo esto cambia y evoluciona. Cuando yo estaba en la universidad, por ejemplo, sí que vi materias relacionadas a lo jurídico, pero esas realidades son totalmente distintas a las que tenemos hoy, ¿no? Las leyes cambian, las realidades cambian, los contextos también, y definitivamente hoy es mucho más importante que antes. Entonces sí creo que hay que empezar a pensar también cómo tendemos puentes entre organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, academia y otros oficios, otras disciplinas, como por ejemplo el derecho, ¿no? Es hora de empezar a pensar en conjunto, porque es la única manera de empezar a encontrar soluciones a esta problemática que nos concierne a todos. Gracias, Tali, Juan Manuel, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos tenerlos próximamente en algún otro taller acá en la Universidad Casagrande. Encantado, pasen bien. Gracias.